Hola deportista, te doy la bienvenida al episodio 168 de Inteligencia Deportiva, el podcast que te ayuda a mejorar tu rendimiento mental en el deporte. Y aquí estamos, con el primer episodio del mes de junio de 2024. Ya ha pasado casi entero el primer semestre del año. Y por aquí ya empieza a oler a vacaciones. Ya hay que ir haciendo las reservas, buscar el bañador y elegir playa o montaña. ¿Tú qué eres más? ¿De la costa o de la montaña? Sé que también muchos me escucháis desde el cono sur y ahí, sin embargo, estáis casi entrando en el invierno, ¿verdad? Bueno, pues os diré también que se agradece, porque aquí ya estamos empezando a pasar un poquito de calor. Pero bueno, huele a vacaciones y eso siempre viene muy bien. Oye, os quería dejar una pregunta, hablando de todo un poco en general, que me lo estaba planteando. Me gustaría mucho saber qué deporte practicáis los que escucháis este programa, bien sea a través de Spotify o bien sea a través de YouTube. ¿Cuál es el deporte que practicáis? Porque como sabéis, tenemos una newsletter en la que semanalmente voy mandando un correo a todos los seguidores y ahí sí que sé cuáles son los deportes más practicados. Pero de los que escucháis el programa, no lo sé. Entonces, os va a llevar 10 segundos entrar en comentarios y escribir cuál es ese deporte. Así que si lo hacéis, pues mira, así os voy conociendo un poquito mejor. Hoy vamos a hablar de emociones y más en concreto de cómo afectan las emociones negativas al funcionamiento del cerebro. ¿Cómo afecta esto al rendimiento deportivo? ¿Qué dice la neurociencia al respecto? Estas son las claves que me gustaría que te llevaras y, por supuesto, como siempre, pues algunas prácticas que te van a ayudar a controlarlo, a gestionarlo mejor. Las emociones, como vas a aprender, tienen un efecto súper importante en el cerebro, incluso llegan a apagar ciertas zonas del cerebro, con lo cual, imagínate qué incidencia puede tener esto en tu rendimiento. Bueno, algo muy habitual y que sin embargo se habla poco de ello. Si quieres aprender más de ello, si quieres saber cómo gestionarlo mejor, pues ya sabes, quédate porque empezamos ya mismo. Pero antes te recuerdo que en inteligenciadeportiva.es vas a encontrar los mejores recursos para que aprendas a entrenar y mejorar tu rendimiento mental en el deporte. Entra ahora e infórmate. Y si no la tienes todavía y quieres formar parte de la newsletter que te comentaba antes, descárgate gratis la guía de inteligencia emocional para deportistas. La recibes gratis en tu correo y empiezas a aprender un poquito más sobre el tema que tratamos hoy, que son las emociones. En concreto, las emociones negativas. Cómo interfieren en tu rendimiento deportivo, cómo distraen tu atención, cómo aumentan la rumiación, en fin, ralentizan ya a nivel físico, ralentizan tus movimientos, el control de la presión, etc. Imagínate tu cerebro como una gran bombilla. Bueno, pues esa bombilla se va encendiendo por multifilamentos. Va creciendo a través de las conexiones que tienen las neuronas entre ellos y literalmente van iluminando zonas. Bueno, pues no hace mucho tiempo la neurociencia comprobó cómo las emociones negativas, y ahora hablaremos un poco de qué son esas emociones negativas, afectan a esas conexiones y literalmente apagan zonas, hacen que ciertas zonas del cerebro funcionen menos, funcionen peor o incluso que dejen de funcionar dependiendo de la intensidad de esas emociones. ¿Qué importancia tiene esto? Y muchas veces no somos conscientes que el cómo sentimos y cómo estamos pensando o qué estamos pensando interfiere de manera crucial en nuestro rendimiento. Distracciones emocionales, emociones negativas, como la ira, como la ansiedad, como la culpa, como la falta de confianza. Todas estas emociones están directamente atacando al rendimiento de tu cerebro y por lo tanto tienen una implicación directa en tu rendimiento físico. Así que tenemos que prestarle atención, ¿no te parece? Es algo, como te decía, que muchas veces no nos damos cuenta. Incluso no nos damos cuenta en nosotros mismos, pero tampoco somos conscientes de cómo estamos afectando a la otra persona. Y aquí ya te estoy hablando si eres entrenador o si eres familiar de deportista, qué emociones les estás generando a tus deportistas, a tu entorno. Seguramente, si son emociones negativas, lo estás haciendo de manera involuntaria,
pero tiene incidencia. Tus acciones, tus palabras tienen incidencia emocionalmente en la otra persona. Ya sabes que somos generadores de emociones. Todas estas emociones negativas pueden afectar, por ejemplo, a la memoria de trabajo, que es de lo que te voy a hablar hoy, es el ejemplo que te voy a poner hoy, ya que reduce la activación de las regiones prefrontales laterales y aumentan la actividad de la amígdala, que está directamente relacionado con la ansiedad. Un mal funcionamiento de la amígdala, o mejor dicho, una sobreactivación de la amígdala, genera mayor ansiedad. Las diferencias individuales en la actividad de la amígdala, como te digo, puede predecir el de la tarea del deportista. Y en este caso, a nivel cerebral, hablaríamos de la memoria de trabajo durante esas distracciones emocionales, por así llamarlas. ¿Pero en qué afectan? Fíjate, toma nota, porque vas a ser consciente de en qué te afecta una emoción negativa y por qué es tan importante que lo sepas gestionar bien. Lo primero en la toma de decisiones rápidas. Ahora piensa, sea cual sea tu deporte, ¿cuántas decisiones rápidas debes tomar cuando estás compitiendo? La memoria de trabajo te va a permitir procesar información rápidamente y tomar esas decisiones en situaciones de alta presión. En cualquier deporte de equipo, por supuesto, en cualquier deporte de acción, donde las situaciones cambian en fracciones de segundo, la capacidad de evaluar y de optar por la mejor opción es fundamental, es esencial, ¿verdad? Bueno, pues con un mal funcionamiento de tu memoria de trabajo, esto disminuye. Por ejemplo, también afecta a tu planificación. Es decir, en estos deportes en los que es tan importante el juego táctico, la estrategia, deportes como el ajedrez, como el fútbol, como el baloncesto, la memoria de trabajo te va a permitir mantener diferentes variables y ver posibles jugadas. Esto te va a ayudar a anticipar acciones propias y acciones del oponente. Pero claro, si esto no rinde bien, pues se va a ver también influido, ¿de acuerdo? Así que ves sumando toma de decisiones y planificación y estrategia. Siguiente punto, y este es fundamental, de este hemos hablado mucho, la atención y la concentración, porque la memoria de trabajo está estrechamente relacionada con la capacidad de mantener la atención y de concentrarte en las tareas relevantes. Y aquí, pues vuelve a pensar en qué momentos, en qué situaciones tienes que estar concentrado, tienes que enfocar tu atención de manera adecuada para que tu rendimiento sea el óptimo. Se trata de filtrar distracciones, ¿verdad? Sin embargo, con una memoria de trabajo afectada, esas distracciones se cuelan. Así que imagínate en deportes como el tiro con arco, o como el golf, o como la gimnasia, deportes de muchísima precisión, ¿qué importancia tiene esto? Vamos con otro. Coordinación y ejecución de movimientos. Toma ya, este sí que es un buen melón, porque ya me dirás qué deporte no requiere de una buena coordinación, de una técnica fina. Bien, pues también en esto tiene incidencia una emoción negativa, que te repito el proceso. Emoción negativa afecta a la memoria de trabajo y esto tiene estas consecuencias de las que estamos hablando. Llevamos 4. Esta en concreto, coordinación y ejecución de movimientos. Así que imagínate, para deportes en los que la ejecución de movimientos complejos es fundamental, como lo que te decía antes, la gimnasia o el patinaje artístico o las artes marciales, la memoria de trabajo te va a ayudar a recordar y coordinar todas esas secuencias. Claro, si la tienes bloqueada porque te baja la confianza, porque sientes ansiedad, por los nervios, la presión, esto explica que las cosas no te salgan como tú querrías. Otro punto, también fundamental, afecta a la adaptación a los cambios. Es decir, durante una competición tú debes adaptarte a lo que está pasando, ¿verdad? Un poco está relacionado a la toma de decisiones. Hay algo que está pasando fuera y tú tienes que tomar tus propias decisiones. Bueno, pues esa capacidad de adaptación también se ve disminuida si tu memoria de trabajo también está afectada. Vaya torrente de consecuencias. Por el simple hecho de sentir, imagínate, pues lo que te decía, esa presión, de no saber gestionar la presión, de entrar a la competición bloqueado. ¿Qué puedes hacer?
lo que te digo tantas veces, tienes que aprender a relacionarte de otra manera con tus emociones. Y esto no lo vas a aprender simplemente escuchando este podcast. No, lo tienes que poner en práctica. Hay ejercicios que están precisamente diseñados a eso, a que tú te relaciones emocionalmente de otra manera con lo que te pasa. Pero no he terminado, ¿eh? Todavía quedan 2 puntos más en los que se ve afectado tu rendimiento. Por ejemplo, al aprendizaje. La memoria de trabajo es esencial para que aprendas nuevas habilidades y técnicas deportivas. Cuando entrenas, necesitas retener instrucciones, ¿verdad? Y también necesitas darte un feedback constante de cómo lo estás haciendo. Bueno, pues esto también se ve disminuido. Y ojo, que todo esto son demostraciones que ha ido haciendo la ciencia, la neurociencia, de cómo afecta todo este estado emocional negativo. Y por último, y quizás este es el más evidente, una buena memoria de trabajo te ayuda a controlarte mejor emocionalmente. Y esto explica un poco lo que hablábamos el otro día, de por qué entramos en bucle muchas veces. Si recuerdas el episodio de la semana pasada, el círculo vicioso del deportista, precisamente habla de esto, de que empiezo a hacer algo mal y cada vez lo hago peor. Claro, porque mi emoción negativa empieza a tomar el control y empieza a bloquearme. La verdad es que es algo muy bonito de pensar, el equilibrio que necesitamos, la de factores que están operando dentro de nosotros y por otro lado, ¿para qué nos vamos a engañar? También es algo muy complejo. Por eso es tan difícil ser un buen deportista. Por eso esto explica lo que muchas veces me comentáis. Es que me gustaría poder competir como entreno. Vale, pues ¿qué te lo está impidiendo? Pues seguramente esto tiene que ver. Esto de lo que estamos hablando. ¿Cómo estás manejando tú los nervios? ¿Cómo estás manejando tú tu autoconfianza? ¿Cómo estás manejando tus emociones en general? ¿Cómo vas a rendir igual en un entrenamiento que en una competición? Un ejemplo práctico. Piensa, jugador de fútbol, por ejemplo, con una memoria de trabajo eficaz. ¿Qué puede hacer? Pues de momento va a recordar las instrucciones de su entrenador, ¿verdad? Va a descubrir, a saber analizar los patrones de movimiento de sus compañeros, de sus oponentes. Va a saber adaptarse a ellas. Va a saber descubrir la mejor estrategia que tiene que utilizar en cada momento. Por supuesto, el manejo de balón lo va a tener mucho más fluido porque va a seguir va a seguir él con su propio nivel de juego. Todo esto le va a ayudar a tomar esas decisiones más rápidas, a adaptarse, a ser mucho más preciso y en definitiva, pues ya me dirás si este deportista va a tener o no una incidencia mucho mejor en el resultado. Así que espero que de esta manera entiendas cómo inciden las emociones negativas en el resultado final, que muchas veces nos queremos centrar solamente en el resultado y siempre te lo digo, no, mira para atrás. El resultado es una consecuencia de 1000 factores, entre otros de esto. Pero Miguel, cuéntame, ¿qué puedo hacer con esta situación que me has pintado? Que reconozco que es un poco complicada. Bueno, pues te voy a dejar algunas claves para que empieces a gestionarlo mejor. El primero, que hagas una reevaluación cognitiva en ese momento, es decir, que encuentres una forma de reinterpretar la situación que está pasando. En el momento en que surge una emoción negativa, te está indicando que algo pasa. Te está diciendo que tienes que prestar atención a algo. Vale, para y reinterpreta, reevalúa. Busca algo que te ayude a encontrar otra emoción, a cambiar de emoción. Las emociones, en cierto modo, es como la ropa. Tú puedes ir cambiándolas. ¿Cómo? Lo primero a través de tu conciencia y lo segundo a través de tus pensamientos. ¿Qué pasa? Que nos falta mucho esa capacidad de poner conciencia para iniciar el cambio. Otro aspecto, movimiento. Cuando estás realmente poseído por una emoción que te atrapa, el movimiento físico te va a ayudar. Entonces, multisaltos, gestos energéticos, incluso gritar, ánimos, gestos energizantes. Todo esto te va a ayudar muchísimo a mejorar, a sentirte mejor. ¿De acuerdo? Más, entrenamiento en compasión. Y esto me vas a decir, ¿qué me estás diciendo? ¿Que me ponga a llorar por mí mismo? No. Lo que te quiero decir es que aprendas a
aceptar lo que está pasando, a entenderte, que dejes estar, que dejes entrar todas estas situaciones, no te enfrentes a ellas. Esto sé que es algo mucho más profundo, pero también se puede entrenar. Por supuesto, cultiva emociones positivas. Fomentar emociones positivas a través de estrategias como la relajación, la activación física placentera, como te comentaba antes, la búsqueda de significado positivo a lo que te está sucediendo que no te gusta, es decir, un poco reinterpretar lo que está pasando. Todo esto te va a ayudar a sentir mayor número de emociones positivas. Esta es una muy buena clave. Y por último, te dejo aquí, y esto ya me lo has oído también muchas veces, practicar el mindfulness. El mindfulness es un programa, es un sistema de entrenamiento que ha demostrado reducir los síntomas de estrés, de ansiedad, de depresión, de todas estas emociones atrapantes, de todas estas emociones tan negativas. Ya sabes que mi metodología Mindful Sport está basada en mindfulness y por eso es tan práctica y es tan directa a la solución. Desde luego funciona muy bien. Y por supuesto, a lo que te animo es a que encuentres tu propia metodología. ¿Qué es la de Mindful Sport? ¿Que es directamente aplicada al deporte? Bueno, pues mejor. Pero si no, tienes que investigar. Y a través del mindfulness seguro que vas a conseguirlo. En definitiva, de lo que se trata es de reducir las emociones negativas para que logres, mediante la práctica de todo esto que te he ido comentando ahora, mindfulness, reevaluación cognitiva, gestos físicos y demás, que seas capaz de encontrar esas estrategias de regulación emocional y sobre todo que aprendas a cultivar las emociones negativas. Estas técnicas no solo reducen las emociones negativas, sino que también te van a ayudar a sentir un mayor bienestar general. Y esto es muy importante porque muchas veces lo hemos hablado. Primero personas, después deportistas. ¿Es así o no? Así que nada. Hasta aquí el episodio de hoy. Te recuerdo que me gustaría mucho conocer cuál es el deporte que practicas, así que si me lo dejas en comentarios, nada, ahora según terminamos me lo escribes y genial, así os conozco un poquito mejor a los que formáis parte de la audiencia. Y nada más, recuerda que el próximo viernes volvemos a vernos, recuerda que puedes pasarte por inteligenciadeportiva.es si quieres aprender a mejorar todos estos aspectos de los que hemos hablado. Y nada, recuerda que la próxima semana volvemos a tener una cita. Hasta entonces, que pases un muy feliz día.